Y te voy a invitar, hermano, que vayas conmigo al libro de Hechos. Como bien sabemos, los días domingos estamos viendo el libro de Hechos. Ya estamos a unos capítulos de finalizar el libro de Hechos. Yo espero que esté siendo de bendición, que esté siendo de provecho para nuestro entendimiento, para nuestra enseñanza, que lo que veamos podamos aplicarlo. Acuérdate que más que tener conocimiento en nuestra cabeza, debemos de aprender a aplicar el conocimiento. Los fariseos, los escribas, que a lo largo de Hechos estamos viendo que eran dolor de cabeza para los apóstoles, que eran una dificultad para el apóstol Pablo. Estos fariseos, estos escribas tenían un conocimiento impresionante en la ley. A ellos desde muy niños se les enseñaba a aprenderse la ley. Ellos, hasta estoy seguro, que se sabían de memoria la ley. Pero todo ese conocimiento, en vez de poder acercarles a Dios, los alejaba de Dios. Y no era el conocimiento que ellos tenían el que los alejaba de Dios, sino era su actitud de orgullo, de vanidad, que creían ser mejores que las demás personas, que creían ser mejores que los gentiles. Por eso, para poder entrar en contexto en esta hermosa mañana, vamos a estar analizando el capítulo 21, versículo 37 hasta el capítulo 22, versículo 21. Muchos versículos, pero hay cosas interesantes que podemos aprender de estos versículos. Entonces, para entrar un poco de contexto a lo que vamos a estar viendo en esta hermosa mañana, vemos cómo los judíos, inspirados, guiados por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, incitaron al pueblo judío a agarrar a Pablo y querer matarlo, porque decían: ese es un traidor, ha metido a los gentiles al aposento, al lugar santísimo de nuestro templo. Y te acuerdas que dentro del templo en Jerusalén habían 4 divisiones. 3 divisiones eran para los judíos, para los sacerdotes, un lugar especial; para los varones, un lugar especial; para las mujeres judías, un lugar especial. Pero para los gentiles, su lugar estaba afuera del templo, estaba en el jardín exterior, donde todos podían caminar por ahí. Pero cuidadito si un gentil se quería meter en la sinagoga, porque había letreros en romano, en griego, que decían: si un gentil entra a nuestro lugar santo, a cualquiera de estas otras 3 divisiones, va a morir. Y muchos gentiles morían, y los romanos no hacían nada, porque era algo que ya se había establecido. Entonces vemos cómo los judíos se atrevieron a decir: es que Pablo empieza a negar la ley que nos fue dada a través de Moisés y mete a los gentiles al templo. Y entonces se armó un alboroto. Por eso es que te digo que todo ese conocimiento que tenían los fariseos y los escribas, en vez de practicarlo, en vez de vivirlo, los enaltecía. Por eso yo en esta hermosa mañana, y por eso tenemos un plan de lectura para que tú y yo aprendamos, pero ese conocimiento no se quede solamente en nuestra mente, sino que tú y yo practiquemos las enseñanzas que vamos aprendiendo. Y dentro de esa práctica, tú y yo vamos a encontrar cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios, en vez de hacernos personas orgullosas como lo eran los fariseos y los escribas, nos hace personas humildes, sencillas, como nuestro Señor Jesucristo. Por eso también en esta mañana la enseñanza de hoy se llama la historia, porque vamos a ver así rápido y vamos a profundizar nada más algunos versículos, cómo el apóstol Pablo cuenta su acontecimiento y su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que tú y yo ya hemos estado analizando desde Hechos. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Vamos al versículo 37. Luego nos dice este versículo 37: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno. ¿Quién era el tribuno? Una persona encargada de los soldados romanos: ¿se me permite decirte algo?
Y él dijo, ¿sabes griego? El tribuno se quedó impresionado porque Pablo, mira lo que podemos aprender de una manera indirecta. Pablo estaba siendo llevado a la fortaleza, ya había sido puesto cadenas en sus brazos. La multitud judía iba detrás de él diciendo, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y Pablo, en vez de decir a lo mejor lo que tú y yo pudiéramos haber dicho, auxilio, ayúdenme, Señor, sácame de esta situación. Pablo, con tanta tranquilidad, con tanta prudencia, con tanta sabiduría, le dice al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Oye, ¿te puedo hablar? Oye, ¿te puedo decir algo con respecto a lo que está pasando? Fíjate cuál era el espíritu de Pablo, tranquilo, sereno, ante un momento de aflicción. ¿Cuántos de nosotros podemos portarnos así? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa capacidad que se va adquiriendo conforme a la experiencia y al crecimiento espiritual? Cuando vemos una aflicción, lo primero que hacemos es huir. Lo primero que hacemos es escapar, es gritar. Pero debemos de aprender a ser prudentes, porque debemos de entender que el que pelea por nosotros es Dios, es Jesucristo. Fíjate, Pablo lo había entendido. Por eso, ante una situación compleja, de mucha adversidad, Pablo, con tanta tranquilidad, le dice al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno dijo, ¿a poco tú sabes griego? A diferencia del apóstol Pedro, que estamos viendo la historia, las cartas de Pedro los días miércoles. Acuérdate que Pedro era un pescador, pero que fue usado por Dios. Y el apóstol Pedro fue respetado por muchos. Y dentro de esos muchos también estaba Pablo. Y yo también respeto mucho al apóstol Pedro y lo que él hizo. Pero el apóstol Pablo era diferente. Él no venía de esa generación de pescadores. Él no era un agricultor. Él no entraba en esa clase cuarta que los judíos le daban a los pescadores y a los agricultores. Pablo venía, conforme a lo que tú y yo vamos a estar leyendo, de una casa estimada. Pablo se había preparado. Por eso es que el tribuno se sorprende cuando Pablo habla griego. ¿Cómo es que esta persona que los judíos están persiguiendo, este delincuente, este malhechor? Porque hasta ese entonces el tribuno pensaba que Pablo era un delincuente, que Pablo había hecho algo malo, por eso los judíos iban en contra de él. Y entonces es bien interesante cómo Pablo le dice en griego, ¿se me puede permitir decirte algo? Versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Fíjate cómo el tribuno le responde, ¿no eres tú aquella persona, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Por qué el tribuno hace esa pregunta diciéndole, tú eres aquella persona que hizo una revuelta también hace un par de meses? Porque dentro de la historia tenemos al historiador Josefo, que nos relata los acontecimientos que estaban pasando desde que Jesucristo ascendió a los cielos. Este historiador se encargó de recopilar la historia y podemos complementar a esta pregunta que esta persona romana, el tribuno, le hace a Pablo. Se nos hace dentro de la historia, se nos dice que después de que Jesucristo asciende a los cielos, pasan varios años y dentro de uno de esos años una persona se levantó, una persona judía que provenía de fuera de Jerusalén, y él tenía la intención de conquistar el templo de Israel. Yo no sé con qué intención la hizo esta persona. No sé si quería cumplir alguna profecía. No sé si él sentía el llamado de alguien para poder tomar el templo de Jerusalén, conquistar el templo de Jerusalén. Entonces reunió un grupo de personas y entró a la ciudad de Jerusalén y a grandes voces decía, yo voy a entrar a conquistar el templo de Israel. Pero se topó con los fariseos y los escribas y con todo el pueblo judío. Y así como agarraron a Pablo en esta ocasión, así habían agarrado a esta persona y la sacaron en el desierto y las humillaron. Por eso es que dentro de la historia y dentro de estos versículos, este tribuno le pregunta a Pablo, ¿tú no eres aquel de la sedición
aquel que sacó a los 400 hombres, a los 4,000 sicarios, ¿no eres tú? Entonces fíjate lo que responde el apóstol Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Sin embargo, con este dicho, Pablo se dio a entender de dónde venía, de dónde procedía. Él no era aquel egipcio que había causado un revuelo un par de años atrás. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea, diciendo, fíjate, el tribuno le permite a Pablo. Probablemente el tribuno se quedó impresionado con estas dos cosas que sucedieron. Primero, el apóstol Pablo hablando en su idioma griego, y que no era el idioma original del tribuno, porque más adelante vamos a ver. Y después, cómo se introduce el apóstol Pablo acerca de sí. Entonces él le permite hablar al pueblo, un pueblo que estaba alborotado, que detrás de Pablo decían, mátenlo, mátenlo. Y uno de los predicadores de la iglesia Capilla Calvario, David Cusi, hace mención de algo que es bien interesante también poder analizar: la historia de Jesucristo relacionada a la historia de Pablo. Ciertas cosas que Jesucristo vivió, también el apóstol Pablo las vivió, y probablemente, no probablemente, y muchos apóstoles también las vivieron, y tú y yo también las vamos a vivir o las estamos viviendo, y debemos de aprender a ser agradecidos en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, en medio de esa aflicción. Entonces fíjate lo que nos dice este versículo 40: y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Ahora Pablo ya no va a hablar en griego, sino va a hablar en el lenguaje, en la lengua que hablan los hebreos, los judíos, porque Pablo también era judío, desde luego. Entonces su lengua probablemente nativa de Pablo fue el hebreo. Versículo 1 del capítulo 22: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y cuando, fíjate también, aunque la multitud quería matar a Pablo, pero cuando él hace esa seña de silencio, estos alborotadores se callan, porque sabían que la vida de Pablo era una vida de contrastes, porque tiempo atrás era uno de ellos que perseguía a los gentiles y a los cristianos. Pero en la actualidad, hablando del tiempo de ese versículo, Pablo se había vuelto cristiano. Entonces las personas se enojaban, pero cuando pensaban es que decían, pero ¿cómo es que pudo haber un cambio radical, un cambio de un extremo a otro extremo en la vida de este Pablo? Entonces querían también escuchar a Pablo. Y entonces el apóstol Pablo entra en este versículo diciendo, hey, permítanme, déjenme dar mi defensa a ustedes, déjenme hablar. Versículo 2: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, también así como el tribuno se quedó impresionado porque Pablo le habló en griego, también ahora los judíos guardan más silencio al escuchar que Pablo iba a hablar en hebreo, en su lengua. Se sintieron identificados a lo mejor por un momento estos judíos alborotadores que querían matarlo. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Fíjate la introducción del apóstol Pablo ahora a los judíos. Yo soy judío de nacimiento. Solamente que no nací en Jerusalén, sino nací en algún lugar, en Tarso de Cilicia. Pero fui criado, fui instruido en esta ciudad. Y cuando hace la palabra criado, hace referencia a que Pablo, desde muy temprana edad, Pablo ya vivía en la ciudad de Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era este fariseo Gamaliel? Parte de los saduceos también. Acuérdate que los saduceos era un nivel más alto que los fariseos. Pensaban lo mismo, tenían la misma doctrina, pero los saduceos se dedicaban más a la política. Entonces este Gamaliel, este fariseo Gamaliel, era
un fariseo muy respetado por todas las personas, por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, por los sacerdotes, y ya lo vimos tú y yo en Hechos. Pero no, esta vez no te voy a decir el versículo, por si estás interesado puedes leer. Pero este Gamaliel fue aquel que reunió al sumo sacerdote y al Sanedrín con respecto a Pedro y a Juan, y les dijo: oigan, recuerden lo que pasó tiempo atrás. Alguien se levantó diciendo que era enviado por Dios, pero el grupito que tenía se deshizo. Si esto no es de Dios, haciendo referencia a lo que el apóstol Juan y el apóstol Pedro estaban haciendo en aquel momento, les dijo: si esto no es de Dios, si estos hombres no son de Dios, no se preocupen, van a perecer como las demás personas que decían ser enviados por Dios. Pero si esto es de Dios, tengamos cuidado, porque entonces estamos luchando con Dios. Por eso es que fíjate cómo el apóstol Pablo fue instruido, fue guiado. Su maestro fue Gamaliel. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Incluso el apóstol Pablo era uno de los fariseos respetados. Por eso es que las personas se quedaban en shock al ver un extremo de Pablo y ahora el otro extremo de Pablo. Y luego con estas palabras el apóstol Pablo nos dice: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, a la ley que fue dada a Moisés, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo se sentía identificado por el enojo, la rabia que probablemente los judíos traían en contra de Pablo por haber metido a un gentil a la sinagoga. Pero Pablo decía: hey, yo los entiendo, porque si tengo que hablar, yo soy el más fariseo de todos, o yo era el más fariseo de todos. Yo fui instruido a los pies de uno de los mejores fariseos de nuestro tiempo. Yo fui instruido en la ley desde niño. Yo era celoso por la palabra de Dios. Yo era celoso por Dios. Y ahorita vamos a ver a qué es lo que se refería el apóstol Pablo cuando mencionó que él era celoso de Dios. Versículo 4, y aquí empieza: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, entre paréntesis, hombres y mujeres cristianos que habían puesto su fe en Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo era celoso de Dios, porque nos dice que él perseguía ¿hasta dónde? Hasta la última instancia, la muerte. Encarcelaba a los cristianos, fuesen mujeres, fuesen hombres. Él se encargaba de encarcelar a todo cristiano, no importando si la consecuencia iba a ser la muerte de estas personas. Incluso muchos dicen que Pablo también se encargaba de maltratar a los adolescentes y a los jóvenes. Por eso es que nos dice: y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y todas las acciones que el apóstol Pablo hizo en el tiempo pasado estaban aprobadas por el sumo sacerdote y por los ancianos. Los ancianos eran los que formaban parte de este Sanedrín, que era el consejo de fariseos y saduceos, para poder gobernar el pueblo. Entonces, el sumo sacerdote conocía bien quién era Pablo. El Sanedrín conocía bien quién era Pablo. Y fíjate cómo Pablo dice: mira todo lo que yo hice. Yo también era celoso de Dios. Versículo 6: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Fíjate, Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos que habían huido de Jerusalén. Acuérdate que dentro de esta historia que nos está hablando el apóstol Pablo, murió Esteban, la iglesia fue perseguida. Pablo iba a Damasco a perseguir a aquellos creyentes que se habían ido a esta ciudad, que salieron de Jerusalén a Damasco. Entonces iba rumbo a Damasco como a mediodía. Fíjate
cómo el apóstol Pablo dice como a mediodía? Porque tú y yo podemos estar de acuerdo que cuando los rayos del sol pegan con más intensidad, ¿a qué horas es? Al mediodía, entre las 12, la 1, a las 2. Entonces el apóstol Pablo hace mención de eso, de que el sol estaba en su apogeo, en el lugar donde los rayos del sol pegan con más fuerza. Y dice el versículo 6, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, pero aún los rayos del sol no se compararon a esta luz que se le presentó a Pablo, a esta luz que era el Señor Jesucristo que se le presentó a Pablo, la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en términos más coloquiales, la luz de nuestro Señor Jesucristo alumbra más que el sol. Y es algo bien importante que a mí me anima y me motiva también saber la luz del Señor Jesucristo ahora está en nuestras vidas, para alumbrarnos, para purificarnos, para guiarnos. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí podemos ver el encuentro glorioso de Jesucristo hacia Pablo y cómo la vida de Pablo cambió. Así como tú puedes hacer memoria del encuentro glorioso de Jesucristo con tu vida y cómo tu vida cambió. Y si tu vida no ha cambiado, hermano, es porque no has tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y si no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, es que no eres un hijo de Dios. Entonces es una evaluación para nuestras vidas. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, hay un cambio total, completo, de un extremo al otro extremo en mi vida, en tu vida. Por eso debemos también analizar eso en nuestras vidas. Si sigues en pecado, debes de cuestionarte si realmente eres hijo de Dios, si realmente has aceptado al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Versículo 9: y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y esto es bien interesante porque Jesucristo pudo haber impactado la vida de todos los que venían con Pablo, pero en los planes gloriosos de nuestro Señor Jesucristo era impactar la vida de Pablo. Los otros huyeron, tuvieron temor, no oían la voz. Versículo 10: y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dos versículos bien interesantes. Pablo, aún al ver el encuentro con el Señor Jesucristo, hubo un cambio de extremo a extremo, pero también hubo una consecuencia en su vida física. Quedó ciego por un par de días. Y muchos, ya más adelante, abarcando las cartas del apóstol Pablo, en alguna ocasión Pablo hace referencia de un aguijón de la carne. Muchos dicen que el aguijón de la carne al cual Pablo hacía referencia era a este problema que tuvo con respecto a quedar ciego. Fíjate cómo Dios nos llama. Pero qué mejor es llegar a los pies de Dios por las buenas a llegar a los pies de Dios por las malas. Pablo llegó a los pies de Dios. Pablo llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo por las malas, porque no iba a Damasco a decirle a los creyentes: ánimo, ánimo, sigan adelante, ustedes son unos mártires. Pablo iba a Damasco a encarcelar a los cristianos. Entonces, esto también es algo que pueden aprender las personas que aún no han venido a Cristo. La salvación está disponible para todos nosotros y Dios puede obrar en tu vida. Y Dios quiere que tú te acerques a Él antes de que algo pase en tu vida y te haga reflexionar y digas: necesito de Dios en mi vida. Este es el ejemplo claro del apóstol Pablo. Quedó ciego, y muchos predicadores hacen mención de que el aguijón de la carne de Pablo era estas consecuencias de haber quedado ciego. Si tú me preguntas si yo creo eso,
Probablemente sí. No se nos menciona explícitamente cuál era ese aguijón de la carne, pero muy probablemente era esto, que Pablo quedó ciego y después de que recuperó la vista, su vista ya no era la misma. Había perdido esa nitidez al poder ver. Entonces también algo que aprendemos en el versículo 10, y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aún Pablo, con esa ceguera, pudo haber dicho a Jesucristo: pero estoy ciego, no veo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir a Damasco si no puedo ver? En medio de esa circunstancia que el apóstol Pablo tenía de haber quedado ciego, obedeció. Eso es algo que tú y yo debemos de aprender también. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, tenemos que aprender a ser obedientes a la voluntad de Dios, obedientes a las enseñanzas de Jesucristo. Yo no puedo excusarme y decir: te voy a obedecer, Señor, pero cuando todo vaya bien en mi vida, cuando yo tenga estabilidad económica, cuando yo tenga una familia, cuando yo tenga un trabajo, entonces sí te voy a obedecer. Pero ahorita que estoy necesitado, necesito primero satisfacer mi necesidad y después te sirvo. El apóstol Pablo, aún con una condición, con una ceguera, no solamente física, porque antes de eso había una condición ceguera espiritual. Y a lo mejor tenemos estos versículos para que tú y yo comprendamos que Pablo no solamente quedó ciego físicamente, sino que también tú y yo comprendamos que Pablo en esos momentos estaba ciego espiritualmente. Y tú y yo ya no estamos ciegos espiritualmente, porque hemos visto la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero también debemos de aprender a ser obedientes cuando tenemos necesidad de nuestras vidas. La prioridad ante la necesidad de nuestras vidas de cualquier índole, primero es ser obediente a Dios, y Dios se va a encargar de ayudarnos con nuestra necesidad. Fíjate cómo Pablo no se excusó, sino Pablo dijo, no dice, pero vemos en estos versículos cómo obedeció a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Versículo 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pero después de que Pablo recobra la vista, ya no ve igual. Por eso es que en las cartas que él escribe, en algún momento los que iban con él empezaron a escribir sus epístolas. No era porque Pablo se creía ahora el apóstol más perfecto de todos y decía: a ver tú, Timoteo, escribe esta carta que yo te voy a decir. No, Pablo ya no las escribía porque ya había perdido su vista, o ya estaba a punto de perderla. Ya no podía escribir, ya no podía ver como antes. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo obedece. Después llega Ananías, le hace que recobre la vista. Y fíjate lo que dice el versículo 14: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjate lo que dice Ananías. Ananías ya había recibido instrucciones por Jesucristo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fíjate, Dios en su infinita soberanía y su ciencia y su inteligencia, Jesucristo escoge a Pablo para un propósito glorioso, que hasta ahorita donde llevamos a la historia en Hechos, Pablo ciertamente fue usado por Dios. El Espíritu Santo estaba con Pablo para poder ir y hablarle a los gentiles y levantar iglesias como Antioquía, como Tesalónica, como Efesios. Pero también es bien interesante saber que todo ese trabajo del apóstol Pablo no fue fácil, porque el apóstol Pablo ya había sido apedreado, ya había sido correteado,
ya lo habían bajado por los muros de una ciudad, ya lo habían apedreado hasta el punto de parecer estar muerto. Ya lo que el apóstol Pablo le faltaba nada más era naufragar, que tú y yo más adelante lo vamos a ver. Pero la condición del apóstol Pablo durante esta elección que Dios tuvo hacia Pablo fue complicada, fue difícil. Pero el que sostenía a Pablo era ¿quién? Cristo. El que nos sostiene en medio de nuestros problemas es Cristo. Pero debemos de aprender a afianzar nuestra fe y nuestra confianza en Él, que es lo que a muchos nos está faltando en esta situación de pandemia. Porque de una manera indirecta empezamos a poner nuestra confianza en el cubrebocas, en el gel antibacterial, en el spray, en la distancia, en no estar acumulados. Pero tú y yo debemos de recordar que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro mejor cubrebocas, nuestro mejor gel antibacterial, nuestra mejor medida de distancia es Jesucristo. Él nos va a mantener de pie, como iba a mantener y como mantuvo de pie al apóstol Pablo durante todos sus recorridos, durante estos 3 viajes misioneros que él hizo. Y fíjate cómo este hermano Ananías le dice una vez más: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este versículo 16 es bien interesante porque muchos pensamos que para ser salvos necesito bautizarme en agua. Y muchos usan este versículo para poder defender esa postura. Pero tú y yo vamos a analizarla, este versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Pablo, ¿qué era? Un fariseo. ¿Por qué los cristianos tenían que bautizarse? Y específicamente los que venían de Judá, los que eran judíos. Porque los judíos, parte de la ley de Moisés, dice que tenían que lavarse el cuerpo para purificarse. Y cuando ellos se lavaban en el cuerpo para purificarse, lo hacían en nombre de Jehová. Entonces, para un judío, bautizarse o meterse en el agua para purificarse en nombre de otra persona era una aberración. Era algo que no estaba establecido y que por consecuencia de eso era la muerte. Entonces, los judíos decían: sí, yo creo en Jesucristo. Pero a ellos se les manda que se bauticen para que haya 2 aspectos en ese bautismo. El primer aspecto es para que ellos reconozcan que realmente Jesucristo era su Salvador, y para que las demás personas que estaban afuera pudieran ver que él realmente había puesto su fe en Jesucristo. Porque probablemente había muchos judíos que decían: ay, sí, yo creo en Jesucristo. Pero cuando les decían: el Señor Jesucristo nos mandó a que nos bauticemos, no me voy a bautizar porque yo tengo mi ley. Por eso es que un judío, o más específicamente que un fariseo o un escriba, se bautizaran en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era una abominación. Porque ellos solamente se purificaban en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios Padre. Por eso es que al apóstol Pablo también, Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Si realmente crees en Jesucristo, bautízate, demuéstranos que has creído en Jesucristo y bautízate. Porque Pablo, siendo un fariseo, hacer eso era una abominación. Sin embargo, Pablo lo hace porque él realmente había creído en el Señor Jesucristo. Así como tú y yo, cuando nos venimos a los pies de Jesucristo, tenemos que bautizarnos, no para salvación, porque Jesucristo y la fe en Jesucristo es lo que nos salva, pero sí por obediencia, pero sí para demostrarle a las demás personas que yo he creído en Jesucristo. Levántate y bautízate. Luego viene una coma: y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo Pablo iba a lavar sus pecados?
confesando el nombre de Jesucristo, creyendo en el nombre de Jesucristo. Entonces, no es que el bautizo en agua fuese el que lavara los pecados de Pablo, sino era el haber confesado, el haber creído en Jesucristo como su Señor. También es bien interesante analizar este versículo, porque del otro lado debemos de recordar que cuando tú y yo creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y esa venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, también en las Escrituras la encontramos como el bautizo del Espíritu Santo en nuestras vidas, como el sello del Espíritu Santo puesto en nuestras vidas. Porque muchas veces como creyentes decimos: Señor, ya siendo salvos, ya teniendo a Jesucristo, ya teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, decimos: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Pero el bautizo del Espíritu Santo se realiza desde el momento que el cristiano acepta a Jesús en su vida. Viene el Espíritu Santo y nos bautiza y nos llena. También ese es otro concepto que muchas veces creemos que es diferente, pero conforme a la Biblia, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo. Lo que tú y yo debemos de estar empeñados en hacer, que el Espíritu Santo nos guíe. Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces sí, muchas cosas extraordinarias suceden en nuestras vidas. Cuando aprendemos a sujetarnos, a someternos al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo empiezan a obrar en nuestras vidas. Pero no es porque no me ha llenado el Espíritu Santo, o no es porque no me ha bautizado el Espíritu Santo. Debemos de entender que ser llenos y ser bautizados por el Espíritu Santo es lo mismo, y hacen referencia a que ahora el Espíritu Santo habita en la vida del creyente. ¿Quieres hablar en lenguas? ¿Quieres que haya sanidad cuando tú oras? ¿Quieres que cosas extraordinarias sucedan? Ahora tenemos que aprender a someternos al Espíritu Santo, a que la voluntad del Espíritu Santo se haga en nuestras vidas. ¿Sale? Por eso es que este versículo es bien interesante de poder analizar. Versículo 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, una visión, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Primero, cuando Pablo tuvo el encuentro glorioso con Jesucristo, él dentro de sí pensaba: ahora yo voy a hablar en el nombre de Cristo a los judíos, porque ellos me van a entender mejor que nadie. Porque así como yo era antes, ellos son ahora, pero yo les voy a decir que tú eres real. Pero Jesús tenía un plan perfecto para Pablo, y ese no era el plan. No era que hablara a la vida de los judíos, sino que hablara a la vida de los gentiles. Por eso Pablo en aquel momento él pensaba que su ministerio iba a ser referente a los judíos. Pero él después nos da un resumen. Y esto es bien interesante, porque en Hechos, tú y yo que hemos leído Hechos, versículos 5, 6, 7, 8, no se nos habla de este momento de Pablo con el Señor en la sinagoga, sino viene hasta este momento cuando Pablo da testimonio de la historia que él vivió. Entonces Pablo comprende que su ministerio no eran los judíos, sino eran los gentiles, por este encuentro que tuvo con Jesús otra vez. Versículo 22: y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y cuando Pablo menciona estas últimas palabras, ¿cuál fue explícitamente? ¿Cuál fue la última palabra que él mencionó? ¿Cuál fue la última palabra que tú y yo leímos en el versículo anterior? Gentiles.
Cuando el apóstol Pablo dijo gentiles, se alborotó los judíos. Los judíos perdieron otra vez la cabeza, porque ellos decían, ¿cómo que la salvación también es para los gentiles? ¿Cómo que Dios ahora va a dar libertad a los gentiles? ¿Cómo es que Dios va a hacer que los gentiles, no siendo judíos, sino dejando sus creencias y volviéndose judíos y practicando la ley, cómo es que Dios los va a salvar? El problema de los judíos que tú y yo encontramos en esta historia plasmada en Hechos era que los judíos no querían admitir, no querían reconocer que la salvación por medio de Jesucristo abarcaba diferentes tipos de sangre, diferentes tipos de descendencia. Porque en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios les dice, si un extranjero quiere hacerse judío, si un extranjero quiere estar con ustedes en el campamento, ¿qué tiene que hacer? Dejar todo, dejar todas sus creencias, dejar toda su forma de vida, y tiene que practicarlas así como tú practicas al 100% la ley. Los extranjeros también tienen que practicarla. Entonces, los judíos querían que Dios salvara a todos, pero que esos gentiles vinieran y formaran parte de su pueblo judío, de su descendencia judía, y que por ende practicaran la ley de Moisés. Ellos decían, sí, Dios va a salvar a todo extranjero, pero vénganse, sean judíos, aprendan a hablar hebreo, aprendan la ley de Moisés, practíquenla, vístanse de este modo, vístanse de aquello, no coman esto, no coman lo otro, y así van a ser salvos. Pero cuando Pablo les dice la historia y el resumen, es que Pablo iba a ser de testimonio para los gentiles, ellos se alborotaron porque dijeron, no puede ser eso posible. Si va a haber salvación para los gentiles, primero tienen que hacerse judíos, tienen que judaizarse, tienen que circuncidarse, y después va a haber salvación para ellos. Por eso llega este versículo 17 y Pablo, versículo 21, y Pablo dice, los gentiles, y en el versículo 22, y le oyeron estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces, al ver cómo se alborotó las personas, el tribuno dijo, no, metan a Pablo y vamos a azotarlo para que nos diga qué hizo, por qué el pueblo está enojado con él, por qué el pueblo está alborotado con él. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Fíjate lo que podemos aprender en estos versículos. Los romanos podían tratar a cualquier otra persona que no fuese romano como ellos quisieran. Pero si iban a condenar a un romano, a golpear a un romano, primero tenían que hacer una carta de condenamiento, pasar por un proceso civil y decir sí, él es culpable. Entonces, después de que él es culpable, se le ponían las cadenas y se llevaba a golpearlo o a la cárcel. Entonces, el tribuno pensaba que Pablo era un simple judío, pero Pablo no solamente era judío, sino tenía una ciudadanía romana. Entonces, si el tribuno hubiera sabido eso desde un principio, no le hubiera encadenado, porque desde ahí el tribuno ya estaba cometiendo un delito en contra de un ciudadano romano. Entonces, por eso es que Pablo le dice a este centurión, le hace esta pregunta, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora ya lo iban a azotar para ver cuál era qué es lo que Pablo había hecho mal. Y Pablo les dice, hey,
tranquilos, porque yo soy ciudadano romano. Tranquilos, porque si me vas a azotar, primero tiene que haber una condena, primero tienes que ver que yo soy culpable. Entonces el centurión, de una manera precipitada, le dice al tribuno: hey, ¿qué vamos a hacer con este? Porque dice que es ciudadano romano. Por eso el tribuno viene, y en el versículo 27 dice: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Aunque en estos versículos no podemos ver la gravedad del asunto, era un asunto grave, porque el tribuno ahora corría riesgo de ser condenado por haber azotado y encadenado a un ciudadano romano sin haber hecho nada. Por eso es que le dice con esta pregunta: ¿eres tú ciudadano romano? Porque en aquel entonces lo que se firmaba en un papel, lo que se declaraba en un papel, tenía la misma validez en las palabras. Hoy en día ya no. Hoy en día yo puedo decir otra cosa y al día siguiente digo: mentí, me equivoqué, no era así. Pero en ese entonces la historia nos dice que los romanos apreciaban tanto lo escrito como lo dicho. Por eso el apóstol a Pablo se le es cuestionado y se le dice de una manera directa: ¿eres tú ciudadano romano? Porque el tribuno sabía que Pablo iba a decir la verdad. Si no era ciudadano romano iba a decir no, pero si era ciudadano romano iba a decir que sí. En vez de buscar sus antecedentes genealógicos y ver si era o no era romano, le hace una pregunta directa. Pablo dice, él dijo sí. Versículo 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Fíjate qué diferencia. En la historia del pueblo romano solamente había dos formas de adquirir la ciudadanía romana por la vía legal. La primera es ser de un padre romano, de una madre romana, o bien que ambos padres fuesen romanos. Entonces, de nacimiento él era romano, como tú y como yo. La segunda manera, y la más complicada y la más difícil, es que alguien que no sea romano a través de los años haya hecho algo espléndido por el imperio romano, pero más específico por el César. Entonces el César los premiaba dándoles la nacionalidad romana. Pero viene este tribuno y le dice a Pablo: pero ¿cómo es eso posible? Yo adquirí esta ciudadanía romana con mucho dinero, porque esta persona, este tribuno, no lo hizo por nacimiento, siendo de una madre o de un padre romano, ni haciendo algo importante para el César, sino lo adquirió a través de la corrupción. La otra manera de poder adquirir la ciudadanía romana de manera ilícita y legal era pagando un soborno de muy elevado precio, lo que hizo este tribuno. Pero fíjate lo que dice Pablo: pero yo lo soy de nacimiento. Por eso es que dentro de la historia se nos dice que los padres de Pablo eran judíos, pero ya sea que sus padres o sus abuelos habían contribuido al imperio romano, habían hecho algo espléndido por el César, el cual él les había otorgado la ciudadanía romana. Por eso Pablo no era cualquier persona. Por eso Pablo no era un simple judío, sino era un ciudadano romano de nacimiento, con una gran cultura griega, con una gran cultura judía, bien preparado. Pablo era una persona bien preparada. Pero fíjate cómo a Dios eso no le importó. Eso a Jesucristo no le importó en su plan, y humilló a Pablo. Porque lo que Pablo estaba pasando era humillación. Siendo judío, fariseo, siendo romano de nacimiento, Pablo estaba siendo humillado. Dios lo permitió para que a través de eso la historia se plasmara y tú y yo aprendiéramos de Pablo, y que a través de eso Pablo alcanzara a muchas personas para Cristo. Entonces fíjate qué interesante, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios usó a un pescador como Pedro, y era bien respetado por todos,
así como usó a una persona importante y la humilló para su gloria. Y ahora, si tú me preguntas, hablando humanamente, y ya vamos a terminar, hablando humanamente, ¿era justo que el apóstol Pablo sufriera todo esto? Sí era justo. ¿Por qué? Porque no te acuerdas que antes Pablo había arrastrado a los judíos cristianos, los había encarcelado. Entonces, Pablo estaba bebiendo un poco de su propio chocolate que él había hecho antes, ¿no? Entonces, fíjate cómo Dios es tan perfecto y tan justo. Dios usó a Pablo, aquel que humillaba a los cristianos, para que él fuese humillado ahora y alcanzara a muchas personas. Y Pablo lo entendía. Por eso es bien importante que tú y yo como cristianos debemos de entender esto. Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pero tú y yo tenemos que aprender a vivir las consecuencias de nuestros pecados. Por eso, si tú quieres vivir las consecuencias del pecado, sigue pecando. Pero si tú quieres llevar una vida correcta, sana, sin problemas en la familia, sin problemas en el matrimonio, sin problemas con los hijos, aléjate del pecado, porque las consecuencias del pecado siguen presentes en nuestras vidas. Las consecuencias del pecado del apóstol Pablo de perseguir a la iglesia se estaban reflejando hasta este día, y se reflejaron hasta el último día de su muerte. Que Dios lo usó para un plan maravilloso, así es. Pero tú y yo como cristianos somos llamados a ya no vivir en el pecado, a ya no practicar el pecado, porque Dios a través de Cristo los ha perdonado, pero las consecuencias de ellos siguen presentes, y hay pecados que van a seguir presentes hasta el día de nuestra muerte. Las consecuencias del pecado. Entonces, tenemos que valorar eso. Y tenemos que hacer todo lo posible para alejarnos del pecado y no vivir y practicar el pecado. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. No por haber dicho que lo iban a golpear, sino por haberle atado. Desde el momento que los judíos lo estaban aprendiendo, llegó el tribuno y los soldados romanos y le pusieron cadenas. Desde ese momento tenía miedo, porque sabía que había cometido algo que podía afectar a su vida al encarcelar, al poner cadenas a un ciudadano romano. Entonces es algo bien interesante, y vamos a leer el versículo 30, y con este versículo terminamos la enseñanza en esta tarde. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacándolo a Pablo, le presentó ante ellos. Ahora el tribuno tenía curiosidad por saber por qué Pablo, la gente lo quería matar, y organiza un concilio donde estaba el sumo sacerdote y los ancianos y los líderes, para poder ver por qué Pablo estaba haciendo o por qué los judíos querían matar a Pablo. Ponte de pie en esta hermosa tarde, aunque estés allá en tu casita, pero te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Espero que haya sido de mucha bendición para nuestras vidas, y después vamos a terminar con un hermoso canto en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. En esta hermosa mañana te damos gracias por la palabra que hemos podido ver. Yo espero que sea de bendición, sea de provecho para nuestro espíritu, para nuestro ser, para nuestro entendimiento. Ayúdanos a practicar, Padre, el conocimiento que hoy tú nos has dado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por dejarnos plasmado la historia del apóstol Pablo, que es de nuestra enseñanza hoy en estos días. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres misericordioso, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Padre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.